Una siguiente etapa de aprendizaje en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, es el periodo de los jueces después de la conquista. Y aquí les dejo una reflexión interesante. Cuando mueren Moisés y Josué, los caudillos, crearon instituciones de gobierno, jueces, que administraran la tierra. Y cuando venían crisis, entonces los caudillos volvían a aparecer. O sea que cuando se crean instituciones para dar una estructura permanente y funcional a la convivencia social, estas estructuras pueden volverse decadentes o insuficientes o pueden ser corrompidas. Y las estructuras por sí mismas no se pueden renovar. Y las estructuras por sí mismas no tienen la respuesta. Las estructuras son un canal que usan las personas. Las estructuras se corrompen porque las personas las corrompen. Y un golpe de timón al status quo, a la forma de vivir, tiene que darse por personas que acaudillen nuevas causas de orden social. Esto pareciera ser riesgoso porque altera lo establecido. Pero hay un punto donde la sociedad puede sentirse harta y entonces asume el riesgo con estos líderes. Hay dos tipos de liderazgos. El que es por posición, o sea, se le asigna esa posición, y el que lo es por vocación, que le es natural. Por ejemplo, a manera de analogía, si un grupo de personas naufraga en una isla desierta y no está el capitán del barco o la cabeza oficial del grupo, la gente entrará en una etapa de desconcierto, sin saber qué hacer. Y empezarán a surgir diferentes personas, hombres y mujeres, que asumen ideas. Rescatar lo que sea rescatable de los materiales con los que llegaron, encontrar un refugio, buscar herramientas o objetos para su manutención, y empezarán gentes a opinar, y poco a poco empezarán a surgir los líderes naturales, y por esa actividad los demás empezarán a verlos como tales. No es una cuestión de decir vamos a poner un líder por gusto, sino que las sociedades necesitan quienes los dirijan, quienes establezcan el orden, quienes hagan cumplir el orden, quienes guíen las pautas que hayan tomado todos o una persona según sea el modelo de gobierno. Pero de que se necesitan líderes, se necesitan líderes. Una nación que no tiene liderazgo, una sociedad que no tiene liderazgos, una familia que no tiene liderazgos, una iglesia que no tiene liderazgos, una empresa que no tiene liderazgos, tarde o temprano se colapsará. No solamente es una cuestión burocrática de cumplir con roles, hay que tomar decisiones y acciones determinantes que a veces nos gustan y a veces no nos gustan, pero como el médico cirujano a veces tiene que hacer cortes dolorosos pero necesarios. En el caso de Israel, regresando al tema, 14 jueces se mencionan que gobernaron Israel, probablemente hubo más, y estos son de manera enunciativa y tal vez no limitativa. Después de Moisés y Josué, los padres de la patria, existieron sus jueces y antes de que llegara la monarquía de Israel. Administraron el país en medio de procesos recurrentes de estabilidad y prosperidad, luego abandono de las responsabilidades que daban sustento a esa estabilidad, y por consecuencia viene una decadencia y una crisis, y finalmente aparecía un nuevo proceso de restauración. O sea, la sociedad pasaba por ciclos. Tenía prosperidad, por alguna razón específica tenía prosperidad, pero una vez que tenía la prosperidad, la siguiente generación se sentaba debajo de un árbol a disfrutar el beneficio sin pensar cómo hacer para conservar ya lo conquistado.
y finalmente terminaban perdiendo lo que tenían. Cuando perdían lo que tenían, caían en un nuevo proceso de conciencia de la necesidad de restaurar lo que habían perdido y buscaban la ruta de restauración, generalmente encabezada por líderes que estaban dispuestos a asumir el control de la situación y luchar por la restauración de las cosas que ellos creían que debían de tener. Ese es un ciclo que se da en todas las sociedades. Quienes tienen la democracia, quienes tienen un sistema libre económico, quienes tienen cierta estabilidad económica, se olvidan que todo eso tuvo un costo. Y que mantenerlo también tiene un costo. Y que si no se paga el costo, si no se cuida lo que se tiene, tarde o temprano se pierde. Y en ese proceso, quienes no actuaron o actuaron por omisión o por comisión, son responsables. En relación a este proceso de los jueces, quiero tomar un ejemplo muy ilustrativo de este proceso. Un caso digno de considerar. Y es la narración concerniente a quien sería llamado Gedeón, el caudillo, o Jerobaal, el que contiende con Baal. Ustedes pueden leerlo en el libro de los jueces, capítulos 6 al 8. Después de un sexenio de crisis, por contextualizarlo, pues en realidad fueron 7 años en manos de los madianitas, Israel vivía en una era de terror e inseguridad y crisis económica. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Cuando se le dijo a Gedeón que él era la persona indicada para comenzar un proceso de liberación, él, Gedeón, tenía un concepto bastante bajo de sí mismo y de sus recursos y posibilidades de ser una persona idónea. Él consideraba que él no tenía las características y que otro debería de hacerlo. La mayoría de las personas que de verdad tienen un llamado a lograr cosas extraordinarias, en realidad piensan de sí mismos diferente, se consideran personas demasiado ordinarias. Yo he aprendido por la observación y la experiencia propia que los eventos extraordinarios son producidos por personas ordinarias que están en el lugar correcto, en el momento correcto y la actitud correcta para hacer lo que es correcto. Son personas ordinarias que estuvieron dispuestos a dar el extra que los demás no quisieron dar. Eso los volvió extraordinarios. O sea que la diferencia en un extraordinario y un ordinario es un ordinario que está dispuesto a dar el extra. Y cuando él está dispuesto o ella está dispuesta a dar el extra, entonces todo se alinea para el logro de objetivos que van más allá de nuestras propias capacidades, habilidades, posibilidades. Así que son las personas extraordinarias las que deben ser llamadas a ejercer el poder. Después de la conquista de los enemigos y las victorias extraordinarias de Gedeón que ustedes pueden leer en estos capítulos 6, 7 y 8, encontramos en el verso 23 y 24 del capítulo 8 que los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré yo Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será Señor sobre vosotros. Estas palabras no significan que rechazó el señorío o gobierno, sino que lo aceptó como una responsabilidad derivada de la voluntad divina, pues gobernó 40 años exitosamente y sus 40 hijos gobernaron juntamente con él. Los históricos y aunque los que leen la Biblia siempre tratan de verlo todo como una analogía para predicar sobre victorias espirituales, sobre lo sobrenatural de la vida cristiana, realmente son historias reales. Son hechos históricos que sucedieron así. Personas que tomaron la lucha para conquistar lo que por derecho deberían de tener, pero que otros les arrebataron y no se los devolvieron voluntariamente. Ellos tuvieron que ir y pelear por lo que les correspondía.
Una segunda enseñanza de la vida de Gedeón es el hecho de que por extraordinaria que sea una vida, tarde o temprano se extingue y necesita preverse un relevo generacional. La falta de un relevo viable generó una crisis terrible en Israel después de 40 años de paz. Los demonios de la ambición se soltaron cuando los hijos de paz no quisieron asumir su responsabilidad. Según Jueces 9, el golpista Abimelech, hijo no reconocido de Gedeón, usurpó el poder después de asesinar a 39 de sus 40 hermanos, apoyado por los intereses los intereses de personas afines a los intereses de él. Y al número 40 no lo mató porque se le escapó. Él quería acabar con toda la extirpe de los que tenían un derecho legítimo. Los que adquieren el poder por caminos ilegítimos, no les importa destruir a los que tienen el derecho legítimo del poder. Ahora, ¿cómo se llegó a esta debacle, a este caos? Tal vez la respuesta nos la dé Joram, ese 40 sobreviviente de la familia con derecho al trono, el único superviviente. Él confronta a su medio hermano en Jueces 9, 8 al 15, con la famosa y una de las pocas fábulas que aparece en la Biblia, la fábula de los árboles. Y esto es lo que él le dice al pueblo, desde una montaña donde había un eco extraordinario para que todos lo oyeran y él estuviera a salvo. Y manda este mensaje al pueblo. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto, mi vino tierno que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces dijeron todos los árboles a la zarza, al espino, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles con cierta soberbia, entre paréntesis es mi expresión. Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Por los comentarios posteriores que hace a Joram, entendemos que la zarza, el espino, es el rey usurpador que estaba allí en ese momento, Abimelech. Entonces nos queda claro que él es la zarza, un tipo fanfarrón que se cree todopoderoso y no es más que un pusilánime sujeto con aire de grandeza que a través de maneras violentas, injustas y abusivas se hizo del poder. Pero no quiero centrarme en él, puesto que ustedes conocen la historia. Quiero centrarme en los otros tres árboles, porque si la higuera, si la zarza representa a este personaje nefasto, ¿a quiénes representa el olivo, la higuera y la vid? Tal vez no nos cueste mucho trabajo entender que a la muerte de Gedeón, el derecho legítimo en orden de sucesión era de los hijos mayores de Gedeón, que en ese momento cubrían una función, la misma de Gedeón, pero en su propia zona. Gedeón era el juez general y sus 40 hijos eran jueces en sus zonas. Es como si fuera una nación con 14 estados, o un presidente con 40 secretarías, o un juez, o sea, un presidente con 40 estados. Pero y ellos sabían cómo era el trabajo en su zona.
Así que al morir Gedeón, uno puede interpretar esta fábula como que el pueblo de Israel, aquí llamados los árboles, van y buscan al olivo, o sea, al hijo mayor. Y le dice, toma el lugar de tu padre, reina. Pero él dice, yo estoy muy a gusto en mi posición. Y yo no tengo interés en ser grande en el pueblo. Yo estoy a gusto con el espacio que tengo y ¿por qué me voy a ir más allá? Si de veras es el hijo mayor, y no estoy interpretando mal, es el mismo al que Gedeón le pidió una vez que hiciera juicio sobre los reyes de Madián que habían sido tomados prisioneros. Y que él se acobardó y no lo hizo. Y los reyes dijeron, tal es el hombre, así es su valor. Así de que él no nos mate, mátanos tú. Y Gedeón lo hizo. O sea, el muchachito no tenía pantalones. Y en esta historia de Jueces 9, 8 al 15, en esta fábula, en esta parábola, no acepta el cargo. Van con el segundo de la sucesión, aquí llamada la higuera, y le dicen, tú gobiernas sobre nosotros, pero él tampoco quiere, porque está muy cómodo en su espacio. Entonces van con el tercero, igual tampoco quiere, porque está contento con su espacio. Finalmente, a la tercera va la vencida, y al no haber más, alguien se apodera del poder, porque en cuestiones de poder no hay espacios vacíos. Si los que legítimamente tienen derecho no quieren asumirlo por comodidad, por no meterse en problemas, porque sienten que la carga es demasiado grande para ir, entonces otros sí la tomarán. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Que muchos hijos de Dios pueden ser llamados a asumir un liderazgo, pero están tan cómodos en su espacio de confort que no tienen ni el valor ni el carácter de asumir retos a los que por cobardía, por indiferencia o por egoísmo no se atreven a hacer. Y yo diría entonces que Dios tenga misericordia de nosotros. Continuando con este apasionante tema de los hijos de Dios y el poder político, a través de nuestro análisis histórico de la Biblia, en el Antiguo Testamento, entraríamos a la etapa de la monarquía. La monarquía hebrea nos presenta otro modelo de gobierno, que ya estaba previsto por Dios en Deuteronomio 17, 14 al 20. Nada toma por sorpresa a Dios. De este pasaje emanan básicamente 7 postulados. Primero, que Dios sabía que ellos en su momento desearían tener rey como las otras naciones y no estar bajo un sistema teocrático donde eran gobernados por jueces o profetas desde un ángulo religioso. Este rey, en segundo lugar, sería elegido en un acto profético inicialmente. O sea, Dios los condicionó que su nación, al tener rey, sería un rey electo por Dios o designado por Dios. Esto se hizo a través del profeta Samuel, quien designó provisionalmente a Saúl como rey, dado que se adelantó el proceso de la instalación del rey que Dios tenía previsto con David, y posteriormente la elección de David, con quien se establece la monarquía davídica, que sería ya de ahí en adelante en una línea sucesoria, pues solo se elegiría uno y de allí emanaría el resto de los gobernantes de la monarquía hebrea. En este mismo contexto de la elección de rey, no debería ser un extranjero. Tercer aspecto, no haría volver por ninguna razón a la nación judía o hebrea a la tierra que los hizo esclavos a Egipto. 4. No tomaría muchas mujeres para sí el rey. Si lo interpretamos a la luz de la vida de Salomón, tenía un contexto político-religioso este ordenamiento, más que un ángulo moral, aunque puede ir incluido. Porque fueron las mujeres extranjeras que tomó como reinas con fines políticos las que desviaron finalmente el corazón de Salomón hacia la idolatría. No solo eso, sino que las mujeres paganas, que fueron sus reinas y las introdujo en su nación y en su palacio, les engendraron los hijos
a quienes les correspondería el trono en el orden de nacimiento. Ofrecieron pues estas mujeres al trono de Israel reyes influidos por los principios heredados del paganismo materno. De hecho, el sucesor de Salomón, Roboam, su madre, fue Naama amonita, a pesar de que en Deuteronomio 23:3 había una cláusula de exclusión permanente contra los amonitas de parte de Dios. Aún así, Salomón desobedece y da el traste con la monarquía del Reino Unido. 5. Ni plata ni oro amontonaría para sí en abundancia. Como diría el prócer de la patria Benito Juárez en México, vivir en la honrosa medianía. O sea, la abundancia de riqueza significaría una acumulación contraria al principio de justicia, que es una distribución equitativa de la riqueza. 6. Debería ser respetuoso del Dios que lo puso sobre su pueblo, una persona creyente. Y 7. Debería mantener un conocimiento permanente de las leyes que le habían dado constitución a la nación. Esto es muy importante porque es la base jurídica, formativa, moral, ética de lo que debería de ser la monarquía. David, quien da origen a la monarquía reconocida como legítima, tiene claro el origen y la naturaleza de una posición de privilegio como la monárquica. David describe 5 conceptos en 1 de Crónicas 29, 11 y 12. Es muy interesante, 5 conceptos que tienen su origen en Dios. De Dios es la magnificencia, lo magno, lo grande, el poder, o sea, la autoridad, la capacidad de actuar, la gloria, o sea, el recibir elementos que hacen de una persona estar en un estatus, una posición, la victoria, o sea, la conquista de las batallas, y el honor, el pasar a la historia como una persona digna de ser honrada y ser tratada con honor. Principios con los que a veces nosotros chocamos y nos molestan. La riqueza y la gloria proceden de Dios. Entonces, diríamos, por juxtaposición, que la miseria y lo denigrante no proceden de Dios. Nosotros a veces vemos la riqueza y la gloria como algo que no deberíamos de tener, cuando la Biblia dice que la riqueza y la gloria proceden de Dios. O sea, Dios puede dar la riqueza justa a quien la busca y la gloria a quien se la merece. Al que honra, honra. Con tristeza yo observo que cuando alguien sobresale, la mayoría de las personas tienden a querer desvirtuar el trabajo que hace. Si alguien estudia y se esfuerza, desvirtúan sus estudios. Si alguien ha logrado en la vida muchas cosas, dicen que eso no sirve de nada. Yo me pregunto cuántas veces habla la envidia, cuántas veces habla la impotencia, cuántas veces habla el espíritu de competencia. Solo lo dejo allí para analizarlo. Finaliza diciendo David que en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, todos tenemos la posibilidad de la grandeza y el poder, cuando menos aquellos que pueden llegar a una posición de autoridad la reciben de parte de Dios. En otras palabras, donde quiera que exista el poder y donde quiera que exista la grandeza, esa le pertenece a Dios, independientemente de quién la use y si la usa mal. Pero al final, todo lo bueno procede de Dios y todo lo que es malo no procede de Dios. El mismo David exclama en el Salmo 8, en los versículos 4 al 6,
¿Qué es el hombre? Lo coronaste de gloria y de honra, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. A mí no me queda duda que el poder es de Dios y que el poder le pertenece a los hijos de Dios. Pero si los hijos de Dios no quieren tomarlo, entonces el poder tiene que estar en mano de alguien, porque alguien necesita administrar el poder. Bien, con un poco de fondo para evitar el ruido externo, seguimos con el tema de los hijos de Dios y el poder político en la segunda parte relacionada con la monarquía de Israel. El Reino Unido básicamente tiene 3 etapas muy visibles, muy marcables. 40 años relacionados con el inicio y formación del reino con el rey Saúl. Luego con el rey David, la segunda parte, otros 40 años con la expansión y la grandeza, tanto económica como territorial, del reino. Y otros 40 años con el rey Salomón en un proceso de decadencia y de final opresión contra su mismo pueblo. Aquí quiero pues enfatizar otro aspecto relevante. Todo sistema de gobierno requiere sostenimiento de la sociedad vía impuestos. El Estado como ente no es benefactor o proveedor, como a veces nos hacen parecer o ver, ni tampoco generador de riqueza, sino un administrador que crea condiciones y garantías de seguridad, tránsito, justicia y desarrollo, entre otras cosas. Así que el Estado, más que un proveedor o dador, el Estado no genera recursos, no los crea, no es una empresa, solo administra lo que otros crean y trata de ser un puente entre la misma sociedad. Está constituido el Estado como un ente que cubra y permee en una sociedad para hacerla funcionar de una manera integral. En el caso del reinado de Salomón se indica en 1 de Reyes 4:7 que tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de estos administradores estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. O sea, había 12 administradores sobre 12 áreas de Israel que buscaban proveer en 12 meses todas las necesidades de la estructura de poder. Estaban obligados, nos indica que era algo más que una ayuda voluntaria, amorosa y comprensiva. Más adelante, cuando su hijo Roboam llega al trono, se revela un factor que provocaría una crisis social. En 1 de Reyes 12, se observa a los representantes del pueblo solicitar una disminución de la ya muy onerosa carga impositiva. La respuesta insensible del joven rey, cual faraón con sus esclavos israelitas en el pasado, les anuncia en un alarde de poder una carga más severa aún que la que les había impuesto su padre. El desenlace ya lo conocemos. Se divide el reino y nunca más sería lo que fue. Esto nos muestra que el individuo puede estar indefenso ante quienes ostentan el poder, pero una sociedad harta puede unirse y generar cambios. Aquí también observamos otro hecho crucial, que Dios aprobó esta rebelión y separación por causa de la insensibilidad del gobernante, tanto de este como su padre Salomón. Esto redunda pues en un proceso decadente de la monarquía, ya con un reino dividido en norte y sur, en Israel y Judá, con capitales en Samaria y en Jerusalén. Ezequiel nos dice en su capítulo 22, 29 y 30 versículos: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo quiero que observen aquí que el tema es social.
es social. Dios reclama que la sociedad se ha vuelto opresiva y sinvergüenza. Había perdido la ruta de la honestidad y robaban. Cualquier parecido con litros de gasolina que no son litros en la actualidad, kilos de alimentos que no son kilos en realidad, sobreprecios de los productos y cualquier cosa de la actualidad no es mera coincidencia, es el mismo factor. Un pueblo y un gobierno que puede haber perdido la brújula, donde el mundo es todos contra todos. Dice que había violencia contra el menesteroso y opresión al extranjero. Yo lo digo con vergüenza en relación a mi país, que nosotros nos quejamos de cómo se trata a los mexicanos en el extranjero, en el norte, pero en mi país no se trata tan bien a los extranjeros que vienen del sur del país o del sur del continente. Cuando el extranjero llega a mi país, muchas veces no es tratado con la cortesía, con el amor, con la piedad que debe ser tratado. Si el extranjero es un turista, se le abusa, se le cobra de más. Es increíble cómo a veces la cortesía y la bondad hacia el extranjero, que debería de ser un patrimonio, un estandarte de nuestras sociedades, se ha convertido en un abuso de los demás, matando con ellos muchas veces la misma generación de riqueza que se debería de producir el turismo. La deshonestidad produce desconfianza, la parte de seguridad, el robo, todo eso da el traste con la economía. Entonces dice Dios, busqué quien hiciese vallado, busqué quien se pusiera al frente de la autoridad, busqué quien practicara la justicia, busqué quien se pusiera a favor de la tierra, fíjense, de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Qué pasa cuando la sociedad se olvida de su obligación social y esperamos que las cosas se resuelvan solas y no tenemos el valor de pararnos y hacer una denuncia profética cuando un gobierno está mal? Siento pena cuando algunos pastores están en contra de que sus feligreses participen en la vida política o que algún consiervo asuma ese costo de lanzarse a la vida política. Pero si son invitados por un gobernante, no dudan en tomarse una foto con él. Y si por alguna razón les permite que hagan una oración por él en privado, en su oficina, los vemos posteando en las redes que estuvieron orando por algún gobernante para agregarse una estrellita en su corona. Me da pena cuando yo veo que cosas que son del orden privado se hacen públicas solamente para ostentar que estuvieron con un personaje importante, aunque después, si ese personaje sale mal, quisieran destruir todo lo que escribieron de él. Entonces, es un tema muy delicado. Yo no estoy a favor, y me adelanto un poco aquí, de que los ministros participen en la política como institución y como función ministerial. No porque haya una ley que me lo prohíba desde el punto de vista bíblico, y eso lo vamos a discutir más adelante. Pero sí creo que cuando alguien tiene un llamado específico, entonces es porque Dios lo está buscando. Y si no lo haya, es porque esa persona le está huyendo a su responsabilidad delante de Dios. En Joel 2:15, repito, en Joel 2:15 al 18, la escritura dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen sobre ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Sin duda es el mismo sentimiento de Habacuc, cuando en su capítulo 1 le pide a Dios que no sea un pueblo más malo que el suyo el que los maltrate, porque eran peores que ellos.
En el capítulo 2, Dios le dice que es un plan redentivo, un plan de reajuste, que el justo por la fe vivirá. Eso lo entiende él. Y entonces comprende y dice en el capítulo 3, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, no haya ovejas en la majada, aunque no hubiera producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Dios. Y habla de una crisis económica, habla de una crisis social, habla de una crisis política en la cual él está dispuesto a seguir adelante. Claro, esto apunta a una restauración. Nada es para siempre. Habría una oportunidad de que el pueblo volviera a reempezar. Uno no puede acostumbrarse a estar así. No puede alegrarse en medio de lo oprobio. Aunque le digan que cante, que dance y que baile. Dice la Escritura que un día volverían. Y tomarían otra vez el control de su tierra. Y entonces se alegrarían y cantarían. Y la gente se asombraría del cambio, de la victoria, de todo esto que ellos tendrían. En el caso de Israel, pues lo vemos finalmente que se está concretando de 1948 a la fecha, convirtiéndose ya en un estado modelo en Asia y con una economía impresionante. No es mi tema hablar de Israel desde ese contexto, pero el punto es que la restauración nacional llegó y falta todavía lo prometido relacionado con el príncipe final de ellos, el Mesías. En este contexto, pues, lo que observamos es que la monarquía fracasó, igual que el proceso de la teocracia. Y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la maldad del hombre. De entrada nos presenta un hecho, y es que ningún sistema de gobierno es perfecto. Ninguno. Ninguno es perfecto. Y que las estructuras y las ideas generan formas de gobierno, unas mejores que otras. Pero es finalmente el hombre obligado a llevarlas a cabo, quien por su sensibilidad o la falta de ella, por su capacidad o incapacidad, por su buena fe o su mala fe, hará que eso funcione bien o funcione mal. Y aquí quiero abrirme en un paréntesis para analizar a 4 personajes de la Biblia que nos pueden dar una idea de lo que sería una vida bivocacional. Bivocacional. Como es el caso de José, el soñador, de Débora la juez, de Daniel el príncipe y de Nehemías el copero del rey. En el caso de José, el soñador, se nos dice en Génesis 37 que a los 17 años él ya era un principito en su familia. Su padre lo estaba formando para ser alguien importante. Su primera misión fue cuidar a sus hermanos, dar cuenta de sus hermanos. Su vida se resume en la recepción e interpretación de 6 sueños en 3 épocas diferentes. 2 sueños tuvo sobre sí mismo, mirándose como cabeza de sus hermanos y aún de sus padres. Esto generó el enojo de ellos, aún de su propio padre. Yo no sé si él fue imprudente para adelantarse en el tiempo y anunciar lo que Dios le había llamado cuando todavía no era tiempo, pero ahí quedó en la Escritura. Muchas personas reciben un llamado y andan ostentándolo como si ya lo hubieran realizado. Y a veces se lleva todo un proceso de tiempo, la formación, el desarrollo y la conclusión de ese llamado. La segunda etapa de José, porque José, en lugar de recibir cosas buenas, pues fue perseguido por sus hermanos, luego fue mandado al pozo por sus hermanos, luego fue sacado no por buena fe, sino para venderlo, luego termina como administrador de una casa y en lugar de pagarle bien, le pagan mandándolo a la cárcel y en la cárcel allí se la pasó también como administrador. Con su familia fue administrador. Con este capitán de la guardia fue administrador. Lo mandaron a la cárcel y fue administrador. Él sabía lo que él era. Aunque las condiciones le dijeran que Dios lo había abandonado, él siguió siendo una persona que sabía sacar lo bueno en medio de lo malo. Finalmente, en la cárcel hay un par de sueños más que él interpreta del copero y el panadero del rey, pero se olvidaron de él. Es 2 años después, cuando él ya está por los 30 años que él tiene, desde 13 años después, la oportunidad de salir e interpretar
dos sueños de Faraón. El de las vacas flacas y gordas, y el de las espigas flacas o vanas y las espigas fructíferas. No solo interpreta el sueño, sino que da la ruta de acción para resolver lo que significaba el sueño, mostrando una sabiduría extraordinaria que muy inteligentemente el faraón interpretó. Entonces lo convierte en el administrador del reino. Él sería la autoridad del Estado, el faraón, pero a José sería quien administraría como un primer ministro a Egipto y salvaría no solo a Egipto, salvaría a su familia, a su pueblo y al mundo de la época de una gran hambruna. Nosotros lo vemos como un tipo de Cristo, incluso se predica muchísimo de él como un modelo, pero nunca fue predicador, no asistió a ninguna iglesia ni a ningún templo. No estoy hablando que sea malo eso, lo que estoy hablando es que espiritualizamos demasiado a los personajes de la Biblia. Él era un hombre de fe, las 24 horas del día, pero no se la pasó encerrado en un contexto religioso, sino que se enfrentó al mundo y cumplió la misión que Dios le había dado. Su amor por Dios se acrecentó cada día, su percepción espiritual no disminuyó, pero hizo cosas que ahorita nosotros como conservadores condenaríamos. Por ejemplo, él era un esclavo, no podía participar del gobierno de Egipto, era un extranjero y esclavo. ¿Qué hizo Faraón? Usó una estrategia sociopolítica para resolver el problema. Lo casa con la hija del sumo sacerdote de la religión de su país. Lo convierte en yerno del representante de la casta sacerdotal de la religión de su reino. Lo casó con Asenat. Es muy interesante porque nosotros lo hubiéramos condenado como condenamos a los que participan en política sin saber siquiera las motivaciones. El tiempo revela cada cosa y las pone en su lugar y nos dice si hicieron bien o hicieron mal. No nos apresuremos para condenar, apresurémonos para hacer el bien y para pensar el bien. Si pensamos el mal, pues sería tal vez lo que se anida en nuestro corazón. En el caso de José es muy interesante, porque uno ve la profecía bíblica y la visión de Jacob, su padre, que elige a los dos hijos de Asenat y de José, los primeros dos hijos, para convertirlo en dos tribus de Israel. Y así quedan distribuidos en las 12 tribus, estos dos personajes, Efraín y Manasés, para tener el mismo derecho que sus tíos, hermanos de su padre José, siendo nietos del supremo jefe de la religión de Egipto y siendo hijos de una mujer que venía de origen pagano, pero que sin duda José encaminó correctamente. Entonces, aquí aprendemos pues de José cómo actuó como político sin perder su identidad y su vocación y su llamado y su misión como un hijo de Dios. En Jueces 4 y 5 se menciona un personaje más, Débora, la juez de Israel. Me llama la atención, 1, porque es mujer. 2, porque es profeta y es juez. Es una mujer con un valor espiritual, con una revelación espiritual, pero que la pusieron a administrar justicia y a gobernar un sector de su nación, como si fuera una gobernadora en la actualidad, aunque era profeta. A algunos les puede dar escozor esto, pero en el caso de Israel funcionó. Una mujer con visión espiritual, con mucho, así como una Margaret Thatcher, con mucha capacidad para gobernar, que incluso el general del ejército no quiso ir a la batalla, Barak, si ella no iba con él, con su respaldo moral. Y ella lo hizo, pero la gloria fue para ella y se cantó en honor de ella. Honra a quien honra merece. Todos alabamos esto en el pasado, pero tal vez lo cuestionaríamos en la actualidad. En el caso de Daniel, el príncipe es el personaje más extraordinario en este contexto del que yo puedo hablar. Muy jovencito, es privado de su familia,
es privado de su pueblo, es privado de su culto, es privado de su tierra, es privado probablemente hasta de su masculinidad, porque el principal de los eunucos era el que lo administraba a él, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías. Fue preparado 3 años para servir en el gobierno. Daniel era de la tribu de Judá, era un príncipe, y fue entrenado para servir como príncipe en beneficio de Nabucodonosor, y fue tratado con bondad. La historia es muy amplia, todos la conocen. Como profeta, yo veo 3 lapsos principales donde él interviene. Número 1, interpretando los sueños de Nabucodonosor. 2, teniendo una visión de los reinos del mundo, o sea, todo en el contexto político. La interpretación del sueño tenía un contexto político de los gobiernos del mundo. La interpretación de las bestias era similar y tenía que ver el sueño con el contexto o el concierto de las naciones y de los imperios. Y finalmente, ya muy anciano y ya retirado, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, la revelación de la escritura en la pared. Ahora, Daniel no solo fue un representante de su tierra, fue hecho el príncipe de los sátrapas, fue hecho cabeza de los que administraban el imperio, solo abajo del rey, cuando estaban a punto de caer los babilonios por los persas. Y Nabonido, el rey, andaba en batalla, y su hijo el Sasar estaba haciendo una fiesta, sintiendo que estaba en una fortaleza inexpugnable. Fue cuando tiene la revelación del juicio de Dios en la escritura en la pared. Traen a Daniel y le dice: si tú interpretas la escritura, te hago el tercero en el reino. No le podía ofrecer ser el segundo, puesto que él era el segundo. Entonces le ofreció la tercera posición y lo reveló. Eso a mí me indica que entonces, pues, terminó Daniel siendo un regio, una autoridad, el tercero en un imperio. Y no dudo de que él haya intervenido y creado las condiciones para que el pueblo de Israel pudiera regresar de acuerdo a la interpretación que él hizo de la escritura de Jeremías. Él sabía que había que regresar. Entonces él tiene las revelaciones también del tiempo del fin. Pero si usamos las horas hombre y la vida de este personaje, nos vamos a dar cuenta que el 98% de su tiempo, por dar un número, fue dedicado al mundo de la política, para bien del mundo y para bien y la preservación de su pueblo, cumpliendo un propósito. El asunto no es en qué posición estás trabajando y cuál es más importante que cuál, sino si estás haciendo lo que Dios te mandó o estás haciendo lo que a ti te gusta. En el caso de Nehemías también es muy impresionante, porque con Nehemías vemos cómo en el primer capítulo de su libro él se da cuenta cómo está la condición de su ciudad, de su país, en ruinas, y supeditado a un gobierno extranjero y oprimido por sus vecinos. Entonces él hace una oración, y finalmente, después de esa oración, él dice que se presentó ante el rey. Y el rey le preguntó: ¿qué tienes? Porque estás triste. Y entonces él le dice el problema en el que está su nación. Y entonces el rey le dice: ¿qué me pides? Y entonces él le dice todo lo que el pueblo necesita. Y todo el rey se lo concedió. Aquí vuelvo a establecer un punto importante que ya había mencionado antes, en aquel viejo y conocido refrán: a Dios orando y con el mazo dando. Él no solo oró, que es importantísima la intercesión, sino que estaba en el lugar de preeminencia junto al rey para hacer que los planes de Dios se pudieran cumplir. Y tercero, estableció un plan de solución del problema. Uno no puede cambiar las cosas si no llega donde está el poder. Y si llega al poder, no va a cambiar las cosas si no sabe qué hacer.
tiene que saber cómo hacerlo. Si usted llegara ahorita a ser presidente de la República, ¿sabría qué hacer? Si llegara a ser primer ministro, ¿sabría qué hacer? Si llegara a ser gobernador, si le dijeran que recomendara a alguien para ser el secretario de Seguridad Pública o el director de Seguridad Pública, ¿sabría quién recomendar? Muy probablemente no, porque es un proceso de aprendizaje, es un proceso de estar allí y aprender. Algunos quisieran que de la noche a la mañana uno pudiera solucionarlo solo por ser bueno, y créame, hay gente mala que puede hacer buen gobierno y gente muy buena que puede hacer muy mal gobierno por incompetencia. Por eso no solamente hay que ser bueno, no solamente hay que ser justo, sino estar preparado. José, Daniel, Nehemías, la reina Esther, se prepararon para cumplir su misión. El asunto es, ¿usted y yo estamos preparados, realmente preparados, o nos aventamos a lo loco para hacer lo que creemos que Dios nos hizo, nos mandó a hacer, y solo por llamado lo vamos a cumplir perfectamente sin estar preparados adecuadamente para hacerlo? Ahí se los dejo como conclusión. Finalmente, al terminar el Antiguo Testamento, vemos un pueblo en crisis por su maldad. Vivimos en una sociedad decadente. Algunos dicen que el pueblo es malo, otros dicen que el pueblo es bueno. Pues el pueblo es lo que es, pero el pueblo tiene esperanza cuando gobernantes justos los guían adecuadamente. Una influencia mala para el pueblo crea crisis moral y social en el pueblo. Yo lo veo aquí en mi ciudad fronteriza con Estados Unidos. El mexicano muchas veces en mi ciudad anda sin el cinturón en el carro, pero en cuanto cruza Estados Unidos se pone el cinturón y cumple con todas las reglas de tránsito. ¿Por qué en mi país las incumple y por qué allá las cumple a la perfección? Porque sabe que está en una sociedad ordenada bajo ciertas condiciones y allí no puede dar mordida, moche. Entonces muchas veces las malas influencias corrompen a la sociedad. Las buenas influencias pueden hacer la diferencia. Se los dejo de tarea y de análisis. Mañana trataremos el tema del Nuevo Testamento, trataremos el tema de las condiciones político-sociales de nuestro contexto personal y dejaremos pues el tema lo más agotado posible porque es inmenso y sé que no alcanzaría a cubrir todos los campos y quedarán aristas ahí, temitas que pueden quedar picantes, pero yo solamente estoy presentando a análisis, a debate, el tema lo más básico y comprensible posible y espero estar cumpliendo con la misión. Bueno, aquí estamos para avanzar en este extraordinario y complejo tema de los hijos de Dios y el poder político. Vayamos al principio de todo para entender el presente. Y les pido que me tengan paciencia y no adelanten conclusiones hasta no tener el panorama completo de mi exposición. Sean benignos con un servidor y denme el beneficio de la duda en aquellos puntos que les ofrezca en conflicto. Mi propósito no es cambiarlos, sino ampliarles la perspectiva de este tema. Que los pastores, hijos de Dios, creyentes, ministros de culto, no solo sean templocéntricos. Es fundamental para la transformación y formación y sostenimiento espiritual de los creyentes el ser templocéntricos. Pero quedarse entre cuatro paredes únicamente puede ser retener dones y facultades que pueden generosamente ofrecerse a la sociedad para reedificar muros y ayudar a entender y hacer a nuestra sociedad un mundo mejor. ¿Cómo puede ser esto? Pues miren, todo emana de comprender que el poder y la responsabilidad individual, lo que usted y yo podemos hacer o debemos hacer como individuos, emana de una elección. ¿Cuál es esa elección?
la elección o necesidad de vivir en comunidad, o sea, aceptar ser parte de una sociedad que nos convierte en ciudadanos. O sea, vivimos en una comunidad a la que llamamos ciudad, pueblo, comunidad. Y que se describe antiguamente por los antiguos griegos con la palabra polis. La polis eran las ciudades que se gobernaban a sí mismas en la antigua Grecia. Surgían de un proceso de población vinculados por el oikos, por el entorno, por la familia, por lo que les era común. La polis es la comunidad donde vivimos y hacemos polis, política, donde nos desarrollamos bajo responsabilidades comunes, donde donde interactúan todos los asuntos relacionados con el interés de la polis. En ese sentido, el término político es correcto, es un término desvirtuado, manoseado, despreciado por la manera en que se ha administrado la polis o el poder de la polis, o sea, de la comunidad, de la ciudad. De las consideraciones anteriores surge la premisa fundamental que si queremos vivir en un entorno funcional y seguro, por lo menos necesitamos tres elementos que le dan cohesión y que son, número uno, se debe hacer comunidad. O sea, para que exista una sociedad debe de haber, funcional, debe de haber un pueblo que se identifica a sí mismo como común, por etnia, por integración, por adopción, por lengua, por interés social o económico, o porque en el devenir histórico los agruparon en una sola entidad política y geográfica. Número 2, aparte de una comunidad debe haber un territorio o espacio de convivencia como en un espacio físico donde vivir. Y tercero, reglas, leyes que nos digan cómo estar juntos y funcionar juntos. De estos elementos básicos pues se deriva una nación. Se compone principalmente de un grupo de personas que viven en un espacio que les es común y que crean reglas de convivencia que les dan garantías y responsabilidades. Los antiguos romanos constituyeron una nación muy poderosa porque crearon leyes para administrar la res pública, la cosa pública. Nos dieron ese antiguo derecho romano las bases del derecho internacional con el cual todavía nosotros nos desarrollamos. Entonces, partimos pues de la necesidad de una identidad sociopolítica y nacional. Todos crecimos en un entorno sociopolítico y allí nosotros adquirimos identidad y responsabilidad. En nuestros países, los constituyentes crearon una Carta Magna o Constitución Política que tiene la atribución de establecer la norma fundamental de un ordenamiento jurídico. En otras palabras, la Constitución dice qué derechos y responsabilidades tenemos, qué tipo de gobierno nos regirá, presidencial, monárquico, mixto, parlamentario, semiparlamentario, etcétera, etcétera. Esto es lo que da sustento a la existencia de lo que llamamos el Estado y su sistema político. Mexicanos. En mi país, México, tenemos un sistema de gobierno republicano, emanado de un pacto federal entre las 32 entidades federativas o estados libres y soberanos. Nos llamamos los Estados Unidos Mexicanos, aunque nos conocen como México a secas. Así que mi nación se constituye de un territorio de 1964.375 kilómetros cuadrados, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, donde vive una comunidad multiétnica de alrededor de 130 millones de personas.
la población más grande de la América de habla hispana. Un gobierno emanado de elecciones libres a través de un sistema democrático, donde elegimos al presidente de la República, donde elegimos a 32 gobernadores para los estados, a los diputados o legisladores de cada estado, a los casi 2.500 presidentes municipales, a los 300 diputados federales de mayoría relativa y 64 senadores, que al final constituyen un Congreso Federal bicameral compuesto de una Cámara de 128 senadores de mayoría relativa y representación proporcional y una Cámara de 500 diputados bajo el mismo procedimiento. Tenemos pues un Congreso establecido por dos. La Cámara de Senadores con 128 senadores que representan a 32 entidades federativas y 500 diputados que representan a los distritos federales o a la comunidad local. Esto es lo que tenemos como sistema político en el que sustenta el Estado, y la practicabilidad o no, la legitimidad o no, no es el tema en este momento, sino tal vez más adelante. Le debemos al pensador francés Montesquieu y su obra El espíritu de las leyes el que dividamos el poder del Estado en tres esferas de acción. El ejecutivo, la responsabilidad de una sola persona, o sea, la parte operativa del Estado, la administración del Estado, es por una sola persona en mi país, el presidente de la República, y que lo administra a través de secretarios de Estado, paraestatales, etcétera, etcétera. La segunda área de poder es el legislativo, donde se crea, reforma, deroga o abrogan las normas que rigen la vida común. Esto va pues entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en diferentes ámbitos de acción y de aprobación común. Y finalmente el judicial, que está allí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también está el Tribunal Federal Electoral, y están también los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, unitarios de circuito, etcétera, etcétera. Hasta terminar en el nivel más básico en los municipios con los jueces que casan y todo esto, ¿no? Y aquí hay una pregunta a considerar. Y va para todos ustedes. ¿Quiénes ejercen ese poder en su entorno? Bueno, lo ejercen quienes ustedes y yo elegimos o les permitimos que ejerzan ese poder. Por acción o por omisión. Por decisión o por indiferencia. Nos gobiernan bien o mal aquellos que tomaron la oportunidad por los medios que pudieron para ejercer ese poder. Si gobiernan los ineptos, puede ser porque los verdaderamente aptos, por alguna razón válida o inválida, no pudieron, no supieron o no quisieron hacerlo. Para ejercer el poder debes querer tenerlo y estar dispuesto a ejercerlo. Los que anhelan el poder pueden desearlo para servirse de él, para sus intereses personales. En este aspecto yo diría que los justos, los que serían buenos gobernantes, buenos jueces, buenos congresistas, no están interesados en el poder. Asumir el poder y ejercerlo como hombres y mujeres justos, en la mayoría de los casos no es producto de un deseo, sino que se convierte en una misión y vocación de vida, muchas veces sacrificial, en favor de quienes necesitan ese ejercicio justo y noble de poder. Es más que un instrumento para llenar una ambición personal, es un acto de entrega a la sociedad. Esto desde el punto de vista político parece imposible, porque los que quieren el poder, en la mayoría de los casos pareciera ser, no tienen interés en la sociedad, sino en sí mismos. Y quienes pudieran llegar y gobernar con justicia, no tienen ambición de poder y por lo tanto le dejan a los que sí lo quieren, que ellos lo ejerzan como ellos quieran.
Y bueno, aquí estamos nosotros, en este concierto de naciones, con matices políticos y económicos diferentes, pero al mismo tiempo con condiciones económicas, políticas y sociales muy similares. La economía se está colapsando, la corrupción de los funcionarios públicos es insoportable y cínica, los sistemas económicos favorecen a los que más tienen y la salud y la moral pública de la sociedad se deteriora rápidamente. El tema, pues, de actuar o no actuar de los hijos de Dios principalmente está en la trascendencia de sus propósitos. Su visión está en la eternidad y no en el tiempo, en lo atemporal y no en lo temporal, en lo que es espiritual y no en lo que es terrenal, en aquellas cosas que le guardan del mal y evita mezclarse en aquellas cosas que pueden influir en un fracaso o corrupción. Así que cuando veamos el aspecto teológico bíblico en el Nuevo Testamento, que corresponde principalmente al concepto espiritual y vocacional de la iglesia, ahondaremos en ese tema. Por lo pronto, permítanme regresarles al tema de el origen de la sociedad humana narrado en las Escrituras y llevado a través de un proceso de elección de un pueblo que se crea con un propósito divino, que se convierte en una nación, que se convierte en una sociedad gobernada por jueces y finalmente en una monarquía. Permítame entrar ahí, analizar todo el contexto sociopolítico de lo que dicen las Escrituras para ir normando criterios en relación a responsabilidades mundanas que tienen los hijos de Dios. Y ustedes dirán si es o no adecuado para el presente. Un análisis de las Escrituras, aunque sea básico, nos puede dar una idea general que puede ayudarnos a saber si es legítimo o no una postura activa del creyente en el mundo del poder político. Vayamos pues al origen de la sociedad, a lo que podría llamar el origen del Estado, fundamentado en la célula básica del Estado, que es la familia, y después de eso, la delegación de una autoridad para ejercer dominio del ser humano sobre lo existente en el mundo. Es muy significativo que a Adán, el primer hombre, se le haya otorgado un poder político. Es lo primero que se le otorga. En Génesis 1, 27 y 28 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, sean fructíferos, hagan cosas productivas y multiplíquense. Y creen una sociedad, llenen la tierra. Y una vez que creen esa sociedad, que llenen la tierra, domínenla y tomen autoridad sobre ella. Sojuzguen y señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el hombre tomando autoridad sobre todo lo creado. Sobre lo creado. Posición correcta que a través de la degeneración de la sociedad termina en una corrupción del concepto y destrucción de todo lo creado. El ser humano se ha vuelto asesino de aquello que fue responsable de administrar y de cuidar. Con Noé se ratifica el pacto en Génesis 9, 1 y 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo lo mismo. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Ahora agrega, y el temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en su mano son entregados. Ya entendiendo la corrupción humana en este pasaje, Dios le tiene que poner miedo a la creación del hombre,
miedo a la creación, miedo al hombre, porque si no el hombre acaba con todo. En 3 generaciones después de Adán, ya se habían desarrollado las bases de una comunidad con 5 pilares que se mencionan en Génesis 4, versos 2, 21 y 22. Donde dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, y el nieto de Caín, Jubal, o los nietos de Caín fueron tocadores de arpa y de flauta y artífices de toda obra de bronce y hierro. Esto nos muestra pues que las primeras sociedades se sostuvieron a través de la ganadería, la agricultura, los textiles y la creación de herramientas y utensilios de bronce y hierro, obviamente de barro también y madera y piedra, y también crearon las artes, la música, los instrumentos. Se crearon pues las civilizaciones, las naciones, a través de centurias y milenios, y se constituyó esa sociedad básica que podemos leer y conocer y estudiar en la escuela, pues todos nosotros tenemos ya un conocimiento de esto. Lo que es un hecho es que el poder ha sido el factor determinante para la subsistencia o el deterioro de una sociedad. En el caso de lo que estamos nosotros viendo en las Sagradas Escrituras o la Biblia, en relación a cómo se conformó pues los planes de Dios en la humanidad, después de Adán, después de Noé, Dios elige a un hombre que se narra en Génesis capítulo 12, Abraham, para comenzar una nueva etnia, un nuevo pueblo, una nueva nación. Básicamente la palabra nación viene de nacimiento, de aquellos que son parte por nacimiento. Ahí viene la palabra nación, el lugar donde nosotros nacimos. Y termina pues constituyendo la existencia de una nueva nación en un contexto teocrático, o sea, un pueblo que pretende ser gobernado por hombres que siguen las instrucciones de forma de gobierno y de forma de culto y de forma de administración social por la voluntad de Dios. Esto nos ofrece pues algunas vertientes a considerar. Estoy hablando del pueblo o la nación de Israel. Que en un gobierno teocrático existe un propósito y una acción divina. O sea, Dios decide elegir a un pueblo y cuando ese pueblo está en esclavitud, Dios decide hacer algo para sacarlo de ahí. Pero que esto está condicionado a una respuesta y acción humana, desde la obediencia de Abraham, de salir de su tierra, de la obediencia de Isaac, de Jacob, de José y así sucesivamente. Y finalmente con Moisés, que decide juntamente con su hermano Aarón ser interlocutores ante Faraón para que Dios, para que deje ir al pueblo de Dios y constituya una nueva nación. O sea que allí aparece no solo la acción divina unilateralmente, sino es una acción bilateral entre Dios y los hombres que deciden responder y convertirse en un instrumento de Dios. En otras palabras, Dios diseña un plan que incluye elección, cuidado, llamado y sustento. La persona llamada adquiere conciencia de su vocación. Y a pesar de tener temor o dudas, como es el caso de Moisés, acepta recorrer un camino desconocido para cumplir el propósito de su llamamiento. Ya sea un caudillo como Moisés, un general como Josué o un líder religioso como Aarón. En este mismo tenor observamos que Dios les entregó las escrituras o derecho legal. Cuando me refiero a las escrituras, hablo en el aspecto territorial, de poseer la tierra prometida. Pero la casa que les prometió, la tierra que les prometió, ya tiene inquilinos.
Y estos no estaban dispuestos a dejar algo sobre lo que consideraban tenían más derecho que los hijos del dueño original de la tierra. Aunque Dios les obsequió la primera victoria cuando entraron a la tierra prometida y los muros de Jericó cayeron por el poder divino, en el resto de la conquista, ellos tendrían que luchar con uñas y dientes para poseer lo que por derecho divino tenían asignado. O sea, los hebreos no se sentaron a la orilla del río Jordán a esperar que Dios peleara todas sus batallas y les entregara limpia la tierra, ni se pusieron solamente a orar para esperar que Dios lo hiciera. Aquí pues aparece el viejo y conocido refrán de que a Dios orando y con el mazo dando.